Como papás o docentes muchas veces nos toca enfrentarnos a emociones muy intensas de los niños, ¿no? Niños que ante una dificultad o ante una negativa que les damos, digamos, explotan en llanto, otros se tiran al piso y digamos ya tienen 5 años pero siguen haciendo pataletas como las que veíamos cuando tenían 3 años. Y ahí resulta un poco difícil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos estas emociones de los niños? O a veces también cuando son muy constantes perdemos la paciencia y a veces no tenemos la mejor reacción, ¿no? Entonces hoy día me acompaña aquí Marisol Zárate. Ella es educadora, amiga mía, muy querida, pero además es promotora del nido Carambolas, ¿no? Y ella se ha formado también como especialista en la práctica couturier, ¿ya? Y nos va a hablar sobre este tema, ¿ya? ¿Qué es la frustración? Entonces, bienvenida Marisol. Gracias, Vane, gracias por este espacio. Me encantó la idea desde que me la propusiste. Y bueno, hablemos de la frustración. Claro, entonces para un poquito tal vez comenzar este diálogo, ¿no? Ayudar a los papás a explicar a los papás, a los maestros, qué es la frustración y bueno, cuándo es que esto se convierte en un problema, ¿no? Bueno, la frustración es un estado emocional, ¿no? Es un estado emocional que resulta después de el desencanto, la desilusión de algo que nosotros esperábamos tener o lograr, o una idea, una ilusión que finalmente no resulta como nosotros lo esperábamos, ¿no? Y viene el desencanto y entonces surge, como tú bien decías, de repente por ahí la explosión de emociones, pero también hay otras formas de frustración que puede ser también la pena intensa, ¿no? O también la negación de la situación y la evasión. También eso es una manera de responder frente a la frustración. Qué interesante, porque generalmente a veces solamente miramos las explosiones intensas. Sí. ¿Cómo es esto, por ejemplo, de una pena intensa o la evasión? Si nos puedes contar un poquito para también mirarlo como papás y docentes, ¿no? Porque eso a veces tal vez no lo vemos, pasa desapercibido. Así es, por lo general pasa desapercibido, ¿no? Efectivamente, como son las explosiones lo que más llama al ojo nuestra atención, por ahí es lo más frecuente también, pero sí es cierto que la pena o la depresión, que es una palabra fuerte, pero finalmente ese es el término, también puede suceder, ¿no? Y entonces vamos a tener de repente niños apáticos que no quieren enfrentar situaciones nuevas, que no quieren asumir retos, ¿no? Y la evasión también es esa figura, ¿no? Que después de una desilusión, una frustración grande, ya no quieren volver a intentar nada más o cambian rápidamente de chip y terminan siendo personas que no pueden terminar nada que empiezan, ¿no? Ningún proyecto nuevo lo pueden culminar. Entonces son como saltaperiqueando por ahí proyecto y nunca llegan a concretar algo. Entonces nunca se llevan nada para ellos satisfactorio que los llene, que los haga sentir que pueden empezar una tarea nueva, ¿no? O sea, digamos, son niños que ante algo que ya sienten que no lo van a poder manejar optan por... Claro, y te pueden decir, no, es que ya a mí no me gusta. No, ya no quiero eso. Y tienen argumentos. Y tienen argumentos que tú dices, qué evolución, qué madurez. Pero después cuando esto se hace tan repetitorio hay que tener alerta, ¿no? Hay que estar atentos. Entonces hay que ahí, estar digamos, atentos. como papás tenemos que estar observando, porque puede ser que nuestros hijos tengan ese tipo de reacciones y nosotros digamos, no, felizmente mi hijo ya no hace pataletas, ya no explota, no, ya maduró, y no nos estamos dando cuenta que, digamos, está reaccionando, pero más bien con evasiones o con penas. Así es. Tú hablabas también de la depresión, o sea, es posible, o sea, porque a veces, claro, de la depresión lo asociamos más a los adultos. Pero los niños también se deprimen, los niños también tienen unas penas intensas y hay que hablar de ellas, ¿no? A veces es tanta la tristeza que, y sobre todo en los niños que no necesariamente van a conectar con qué está produciendo esas sensaciones nuevas para ellos. Entonces no pueden ponerle palabras, son los adultos los que debemos estar ahí cerca para decirle, yo creo que tú estás triste, de repente ha pasado esto, ponerle palabras a la emoción
ayuda a conectar y por lo tanto a mirarla y ya darle un espacio significa un montón en el proceso de reparación, ¿no? No vamos a poder realmente superar una tristeza a menos que no la miremos y seamos conscientes de ella. Entonces es bien importante poder estar atentos, poder hacer consciente al niño de por lo que está pasando, darle una razón, un sentido para que de ahí la pueda trabajar la pena, ¿no? Pero sí, algo tan intenso se puede dar también a un niño, ¿no? Una depresión que lo traiga para abajo, que lo ponga en desaliento, que lo ponga apático. Sucede también. Claro, y digamos un niño apático, por ejemplo, ¿qué cosas podemos ver que digamos este niño? Desinterés en hacer cosas nuevas. Un niño quiere jugar naturalmente. Entonces, si un niño no juega, ya eso es una alerta. Si un niño no quiere interactuar también con otros niños, eso es otra alerta. La irritabilidad también es otra alerta. Generalmente a veces cuando la ira es frecuente, esta sensación de que cualquier cosa lo puede enojar, a veces también esconde cuadros de mucha tristeza, cuadros depresivos, ¿no? Simplemente que se va todo engrosando, empeorando y entonces ya empieza a haber alertas más visibles, ¿no? Pero creo que lo primero que hay que siempre estar atentos es que un niño activo es saludable. Interesante lo que nos dice Marisol, porque claro, a veces, digamos, cuando los niños uno los ve que responden con ira, molestos, uno dice, ay no, mi hijo es muy renegón, o ay, está irritado y lo dejamos pasar y creemos que simplemente es eso, ¿no? Pero digamos, lo que tú nos dices es, hay que observarlo. Hay que observar, hay que mirar bien y a ver qué trasfondos hay detrás de todo eso, ¿no? Siempre hay un porqué más profundo de la sintomatología, ¿no? A veces, como las enfermedades, uno puede ver que hay una fiebre, ¿no? La atiende, baja, pero de ahí vuelve a aparecer, es lo mismo. Entonces hay que mirar siempre un panorama más amplio que el simple síntoma, porque por lo general hay cosas más profundas detrás que están haciendo generar esa sintomatología, ¿no? Claro, y digamos, frente a todo este tema, ¿no? De la frustración, nos has contado un poquito de qué se trata. Ahora es normal que los niños, digamos, tengan esas reacciones intensas frente a una frustración, o cuándo es que ya como papás debemos preocuparnos, ¿no? Como lo decía, ¿no? Siendo un estado de ánimo que resulta frente a algo que no nos esperábamos, ¿no? En realidad no sea a todos, niños, pequeños, grandes. Con mayor frecuencia obviamente le va a resultar a los niños porque los niños tienen tal vez menos herramientas que un adulto, ¿no? Para hacerle frente a aquello que no esperaba. O sea, está en práctica todo el tiempo, ¿no? Este manejo de la frustración. Los adultos debiéramos, ¿no? Si somos maduros, tener ya esas herramientas mucho más construidas, pero también enfrentamos situaciones de frustración. Y la frustración va a ser además de diferente rango, de diferente intensidad, dependiendo de cuánto nosotros nos hemos involucrado emocionalmente con aquello que esperábamos tener, ¿no? Entonces, pero ese no es tanto el asunto, porque si uno se puede a pensar, en realidad puedes vivir una frustración muy grande y sin embargo recurrir a tu centro, a tus recursos ya construidos y salir adelante, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en una enfermedad fuerte, crítica, que la naturaleza te la trae, que la vida te la trae, no te la esperabas, y no necesariamente vivirlo mal, puedes vivirlo como una etapa de reacomodo, de reinvención. Ese es un poco lo que deberíamos nosotros acompañar a nuestros niños a construir ese tipo de herramientas, porque digamos, así lo es. Que tú nos dices es, claro, o sea, si en este proceso nosotros como padres, como maestros, les ayudamos a construir estas herramientas, digamos, cuando ellos se enfrenten a frustraciones mayores, porque todos vamos a tener frustraciones. Así es, la vida es así. Llena de desilusiones, ¿no? Así es. Entonces, claro, si nosotros ponemos atención a esto, lo que tú nos dices es que este niño va a estar más preparado para poder afrontar. Así es. Y ese es el asunto, ¿no? Cuando no está preparado, cuando se vuelve un problema, que tú me preguntabas, es cuando en realidad no podemos fluir en la vida
saliendo adelante frente a las adversidades que se pueden presentar, o inclusive podemos llegar hasta un paso más, nos creamos nosotros mismos constantes desilusiones y frustraciones, porque eso también puede pasar, ¿no? Entonces cuando ya nuestra vida se irrumpe todo el tiempo y nos retrasa y sentimos que nos jala para abajo, o sea, esta sintomatología que hablamos de la depresión o la ira constante, o sea, son irrupciones demasiado frecuentes, ¿no? Más allá de la intensidad, porque también es cierto que la intensidad es una manera de decir, ok, presto atención, pero más que la intensidad es cuánto seguido es y cuánto yo no puedo salir del cuadro. Esas son las señales para decir, aquí hay un problema, aquí hay algo que no estuvo bien construido, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y lo interesante de todo esto es que el ser humano siempre va a poder aprender, siempre va a poder reconstruirse, reinventarse. Entonces no hay tiempo perdido, o sea, podemos regresar a esos primeros puntos de reconexión con uno mismo y lograr que esta capacidad, estas herramientas se vuelvan a reconstruir. O sea, tampoco es que es un problema y ya no puedo hacer nada, no. Es más, nosotros mismos como padres, como acompañantes de niños, todo el tiempo nos podemos también reinventar, y eso es lo maravilloso de acompañar a niños pequeños, porque tenemos ahí la oportunidad perfecta de mirarnos a nosotros mismos, de descubrir también en nosotros mismos herramientas de superación de la frustración cuando acompañamos a niños a la construcción de las suyas propias, ¿no? Eso también es algo muy lindo, digamos, de aprovechar. O sea, eso es interesante, cómo aprendemos nosotros también en ese acompañamiento, porque a veces también como papás nos frustramos, ¿no? ¿Por qué mi hijo? Así es. ¿Por qué mi hijo tiene que reaccionar de esa forma? Y claro, entonces es un proceso de dar herramientas a nuestros hijos para que ellos aprendan a manejar su frustración, pero también nosotros como adultos saber manejarla. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando con Marisol en el siguiente bloque, y entrar a estas cuestiones prácticas que nos preocupan, cómo ayudamos y cómo actuamos como papás o maestros. Excelente. Así es.